Hola a todos. Buenos días. Estamos caminando ahora mismo aquí por las calles de Cusco, muy cerquita de nuestro hotel. Hoy ya nos encontramos mucho mejor. Sí, ya nos desayunamos en el hotel. Nos gustó mucho. Había muchísima variedad de la comida. Y el restaurante del hotel se quedaba en el cuarto piso con la panorama de la ciudad. Unas vistas maravillosas. La verdad es que también nos encantó el trato de los empleados del hotel. Sí. Cómo fueron tan amables, muy simpáticos, muy educados con nosotros. También, aparte de las comidas que había en el buffet del restaurante, también nos ofrecieron unas comidas extra. Sí. Prepararon para nosotros unos sándwiches con avocado, Sí. con huevo cocido, en fin. Había otros platos como huevo frito con tostada. Había panquecas. Panquecas también. Realmente estamos encantados, estamos muy felices de estar aquí en Cusco, en Perú. Teníamos muchas ganas de venir. Y nuestro hotel costó unos $25 por noche. Con el desayuno también incluido. Exacto. Estamos muy contentos. Y la verdad es que ahora salimos por la mañana, ya tomamos un ibuprofeno, porque el síntoma que ahora teníamos cuando amaneció fue dolor de cabeza. Sí, extremadamente duro. Y por ahora nos estamos encontrando muy Mejor. bien. Sí. Ahora salimos a la calle, empezamos a caminar y pensamos, vamos a buscar una tienda para comprar agua o alguna bebida isotónica que recomiendan mucho aquí para estar bien hidratado. Pero ¿qué pasa? Es que es muy difícil porque aquí no aceptan tarjetas. Ajá. Y nosotros aún no cambiamos nuestro dinero. Así que por ahora escogimos esta bebida desde nuestro hotel que vamos a pagar después cuando ya tenemos soles. Y también una cosa un poco chistosa es que nosotros ya salimos a la calle y yo pensé, es como 16 grados, pero me siento el sol muy fuerte. Y empezó a pensar, tal vez como me olvidé a poner protector solar y tal vez tengo que ponerlo porque me siento realmente el sol muy fuerte. Y confirmó en mi teléfono que el UV está 9. Ya. Entonces es muy alto. Ajá. Pero con 16 grados tú piensas que no podría ser. Y ahora vamos caminando aquí en esta calle que une nuestro hotel a los puntos más famosos de la ciudad de Cusco. Tienen aquí unas calles muy estrechas. Vamos a tener que tomar cuidado para pasar. Fijaos cómo son las calles. Y esta construcción, la parte de abajo de las casas, todo con estas rocas. Entonces hay que esperar para que podamos pasar la gente, porque aquí solo puede caminar una persona. No puede cruzarse una persona con otra en la acera. Vimos también que hay muchísimos taxis. Sí. Todas las calles están llenas de taxis, pero estamos en una ciudad tan turística que obviamente es necesario. No me entiendo muy bien cómo funciona el tránsito aquí, porque los coches no paran y no hay, no sé. No hay muchos pasos de cebra, hay solo algunos. Entonces, pues, tendremos que prestar atención. Patines y esa piedra. Vimos una alpaca a lejos. Quería acercarme, pero no sé, tal vez después quieren dinero para que podés ver el alpaca, ¿no? Estos balcones, aquí todos de madera, en este edificio, qué bonitos. Wow.
Wow, realmente bonitos. Gracias. Al ser una ciudad tan turística, pues muchísimos vendedores de tours. Sí. Pero a nosotros nos gusta más hacer nuestro paseo. Cuando hay algún paseo que es necesario para nosotros, un guía, participar de un tour, por supuesto lo vamos a hacer. Pero en este caso, aquí, estos puntos, cerquita aquí en la ciudad, nos gusta más hacerlo por nuestra cuenta, dedicarle el tiempo que queremos a un lugar o a otro. Sí, y como Fran es muy fan de esas cosas de historia, ¿no? Sabe un poco también sobre las cosas que yo tal vez no sé. Es como un poco de la guía. Entonces vamos a aprovechar para visitar hoy algunos de estos puntos y quizá luego irnos a comer, en fin, aprovechar aquí nuestro tiempo con calma. Ya tengo muchísimas ganas de entrar en una de estas tiendas que, wow, yo ya me veo que las cosas son tan bonitas. Ya. Quería comprar tanta cosa. Es una pena que no tenemos maletas, no viajamos con maletas, solo con el equipaje de mano. Entonces, estamos limitados. Thank you. No. Por ahora no tenemos soles para pagar. La chica estaba ofreciendo coger una cabrita. Sí, una oveja pequeña. Foto, pero yo creo que era una oveja, ¿no? O una cabra. Yo creo que estaba una alpaca bebé. Ah, era un bebé de alpaca entonces. Sí. Pero no tenemos ahora mismo efectivo. Sí. Y seguro que van a pedir pues una ayuda, ¿no? Claro. No queremos ahí hacer eso y después no tener cómo darle una gratificación. Sí. Ahora encontramos un cajero automático aquí de Banco de la Nación en el que pudimos quitar un poco de dinero. Y bueno, hemos conseguido, fijaos aquí, algunos billetes como son, de 100, de 50, para al menos ir comprando unas bebidas o lo que vayamos necesitando por la calle. Sí. Así que vamos a seguir aquí nuestro paseo. Llegamos a la Plaza de Armas, que es pues una plaza más importante aquí en Cusco. Esta es tradicionalmente la plaza más importante del país. Es la capital histórica de Perú realmente. Aquí el Imperio Inca tenía su capital y esta era la plaza donde vivían los líderes incas, y más tarde, cuando los españoles colonizaron aquí Perú, pues también situaron a sus líderes viviendo también en torno a esta plaza. Aquí es donde siempre ocurrieron todos los actos más importantes. Y hoy es uno de los puntos más turísticos, si no el más turístico. Fijaos cómo está lleno de gente. Tiene una vida agitada, tanto durante el día como la noche. Y veáis cómo tienen todos los jardines bien cuidados. Sí, me gustan como tienen flores diferentes. Es realmente bonito. Muchísimos vendedores, muchísimas guías. Aquí este edificio que tenemos delante nuestra es la Catedral de Cusco. Y bueno, vamos a dar un paseo aquí por ella para ver estos edificios, estos soportales tan bonitos que tienen los edificios. Sí. Y vamos a ver pues lo que tienen. Hay varios hoteles, restaurantes, algunas tiendas también de artesanías. Yo creo que llama más la atención para mí aquí es la arquitectura, y los balcones de las casas son muy diferentes y únicos. Y ver así gente como comiendo aquí en uno de los balcones, yo creo que es muy especial, ¿no? Sí, son balcones de madera, súper trabajados todos. Realmente son hermosos. Sí. Y veas a donde veas alrededor de esta plaza, se ven todos los cerros completos, llenos de casas.
Nosotros pensamos que la ciudad de Cusco era una ciudad pequeña, pero realmente ya ayer cuando aterrizamos en el avión y ahora que estamos empezando a caminar, vemos hacia los cerros y hasta donde te alcanza la vista está completamente llena de casas. Sí, es una ciudad bastante grande. Estoy muy feliz que ya me siento mucho más mejor que ayer. Disculpa por emocionarme tanto ayer, pero era muy difícil. Pero ya como dormí y comí y todo, me siento mucho mejor. El mosaico de azulejos. Mostrando como la vida de las incas, ¿no? Sí, dice Cusco, capital de los incas, la más principal del Perú. Primer voto de la Nueva Castilla, siglo XVII. Fue, digamos, la capital aquí también de los españoles cuando colonizaron. Y una cosa también que me gustaría comentar es que cuando yo estaba en el colegio siempre se hablaba de, aquí de Perú, se hablaba de Cuzco, Cuzco con Z. Y aquí podemos ver cómo es siempre Cusco con S. Y confirmamos que realmente la palabra originaria de aquí en quechua es Cosco con S. Y entonces la palabra originaria aquí en Perú y la que se utiliza es Cusco con S. Sin embargo, en otros países como España, otros países de habla hispana, se suele utilizar más Cuzco. Pero a mí me gusta respetar siempre las palabras con el origen realmente del lugar, así que me gusta llamarle de Cusco. Y es como lo vamos a llamar y como vamos a nombrarlo aquí en nuestros vídeos. Aquí es donde estaba el templo principal de los incas, que se llama Coricancha, pero con la invasión de los españoles estaba destruido. El templo Coricancha, que el dios principal en este templo era el dios del sol, que se llamaba Inti. Hay diferentes versiones de la historia, pero parece que la más aceptada es que los colonizadores españoles destruyeron el templo cuando llegaron, y este templo se dice que estaba cubierto con oro, sus paredes interiores. Entonces, cuando los colonizadores españoles atraparon al líder inca Atahualpa, pidieron un rescate en oro, y la mayor parte del oro que los incas entregaron para libertar a su líder Atahualpa fue extraído de aquí, de esta zona. Se dice que todas las paredes tenían láminas de oro y también había muchísimas estatuas, la principal, la del dios Inti, que también era hecha completamente de oro. Eso demostraba cómo era importantísimo el imperio inca y cuál era la riqueza de ese imperio. Hay muchísimas mujeres vestidas con estos trajes tradicionales, pues con algunas alpacas, Sí. bebés, y algunas no tan bebé, aquella allí. Y bueno, están ofreciendo para hacerse fotos con ellas. Sí. La verdad es un poco triste también que esas alpacas tienen que estar aquí, ¿no? En medio de la ciudad. Pero bueno. Gracias. Sí, espero que son bien tratados, pero no sabemos. Aquí vemos esta puerta, es la entrada del convento de Santo Domingo. Los colonizadores españoles lo construyeron después de haber destruido aquí el templo de Coricancha, y se dice que incluso también utilizaron para la base aquí del templo, como podéis ver, las propias piedras que hacían parte de la construcción del Coricancha. Yo, como español, a veces siento así, ¿no? Ese pasado un poco turbio de la colonización, que seguramente trajo cosas buenas aquí, pero también dejó sucesos, eventos pues desagradables. Pero bueno,
nosotros, los españoles de hoy en día, yo como español, pues no tengo ninguna culpa de lo que fue hecho en el pasado, ni tampoco tengo ningún mérito de lo que fue hecho bueno. Así que forma parte de la historia y tenemos que aceptarla y contarla como nos ha llegado hasta nosotros. ¡Wow! Mira el suelo de esta calle. Lindísimo el mosaico. Fijaos aquí esta pared que está en el templo Coricancha. Estas rocas, estas piedras perfectamente pulidas y están construidas. Esta pared se construyó sin ningún tipo de mortero. Fijaos la calidad del encaje que tienen las piedras entre sí. Es una cosa lindísima y que haya resistido hasta hoy, incluso con terremotos que ha habido aquí en la historia. Es algo único que me deja sorprendido y lo podéis visitar aquí también, en Coricancha, en Cusco. Hay muchísimos vendedores por todas las calles. Sí, muchos. Aquí vemos cómo venden frutas, piña ya cortada, sandía, melón. Y una cosa que también quería comentar es que aquí en Cusco me siento realmente muy seguro. No tengo esta preocupación con la cámara, con la seguridad. Realmente Es sí. muy tranquilo. Muchísimo mercado aquí en las calles. Sí. Es como estar en un mercado infinito. Sí, y muchas ropas, ¿no? Se pueden ver. Sí. Pero Creo- Perú es conocido por sus tejidos, ¿no? Sí, realmente en Perú existen mucha tradición de confecciones, eso es lo que yo tengo entendido. Incluso la marca, por ejemplo, francesa Lacoste, al menos en el pasado, sé que producía aquí en Perú también algunas de sus piezas con un algodón que hay aquí en Perú, que es el algodón Pima, Sí. que es un algodón muy suave. Ujú. Creo que tiene la fibra del algodón más larga y entonces es un algodón pues que se siente muy suave cuando lo vistes. Oh. Gatillo. Donde decidió tumbarse ahí Sí. al sol. Los gatos encantan el sol. Y hay ropas bonitas. ¿Quién tiene esta oportunidad de viajar a Perú con un mala grande? Se puede rellenar. Fíjate lo bonitas que son esas artesanías. Sí, a mí me encantan los colores que tienen los peruanos. Aquí también venden productos frescos y es que estamos llegando a la puerta del famoso mercado de San Pedro, aquí en Cusco. Es el mercado tradicional más grande de la ciudad. Ahora sí que se puso bonito esto, ¡Wow! Fijaos el mercado. Yo Hay creo aquí. que nunca he visto un mercado así. Fíjense cómo está. Wow, hay todo tipo de comidas. Venden también todo tipo de alimentos, productos de todo tipo. Es algo gigante. Vamos a ver lo que encontramos aquí en este mercado. ¿Qué es lo que se vende? Vamos a preguntarle también a algún vendedor qué es algo típico que podemos probar. También. Y vamos a mostrarlo a todos vosotros. El mercado es esta parte y continúa, parece, para allá. Es gigante. Hola, ¿qué tal? Estamos visitando por primera vez el mercado. ¿El mercado llega hasta esa pared de ahí o todavía continúa? Más. Continúa. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este mercado? ¿Comida? Comida es esto. ¿Comida esta parte? Y para allá es artesanía. Artesanía. Ok.
Entonces, yo creo que vamos a visitar primero la artesanía Ajá. y después volvemos aquí para ver qué es lo que podemos comer. Y bueno, me llama mucho atención. Yo creo que vamos a tener muchísimas ganas a comprar muchas artesanías, pero tenemos así Un límite de la mochila. de la mochila que ¿Por qué? vamos a ver si encontramos algo pequeño que realmente podemos llevar hasta casa. ¿De qué país son ustedes? Yo soy de España y mi esposa es de Estonia. Ah, qué lindo. Entonces llegamos ayer por primera vez al Perú. Qué bien. Teníamos muchas ganas de venir aquí. Tienes que ir a Machu Picchu. Vamos a ir. Vamos, sí. Yo he ido también a España, pero ¿Ah, sí? al aeropuerto no vas a ir. Ah, bueno. Del aeropuerto me subí para Roma. Ah, fue a Italia entonces y ahí paró en España. Sí. ¿Le gustó? Hermoso. Un mes de gira. Ah, un mes, entonces aprovechó bien. Sí. Yo Qué quería bueno. preguntar algo. Cuando vosotros, peruanos, bajáis hasta el nivel de mar, ¿sentís alguna diferencia de respiración también? Nosotros ayer llegamos y nos sentimos la respiración un poco Ajá. Ustedes. por la porque altura. Yo estoy acostumbrada a la altura. Claro. A mí no me ha hecho daño. Y cuando ustedes van a la costa, no hace daño. Pero, Sí. Acá sí. pero te sientes que respiras mejor cuando estás más el nivel del mar o no sientes No, acá diferencia. se respira mejor. Ah, Aquí se sí. respira mejor. Ah, vale. Ah, pues vamos a continuar por aquí. Caminen para acá. Sí. Pero saquen vuestro pasaje para Machu Picchu. Tenemos mucha ilusión, llevamos muchos años pensando en venir Que aquí. tienes que filmar, en ahí tienes que filmar todo como es. Ajá. Ahí. Si tuviese espacio llevaría uno de esos ponchos Sí. con esos colores tan bonitos. No, los artesanos son preciosos. El olor también que hay aquí de Sí, algunas muy especias, ¿no? fuerte. La verdad es que no conocemos muchas de estas cosas que venden, así que es muy difícil así entender lo que son. Son muchísimos productos típicos aquí regionales. Sí, muchas hierbas, muchas como licores. No conocemos. Ahora me siento que me mareo un poco, ¿eh? Bueno, entonces quizá necesitamos comer algo Sí. para también estar bien alimentados. Estamos bebiendo, pero vamos a comer entonces algo Sí, aquí. bebimos ya 1 litro. en No, bueno. Poquísimo tiempo. Antes de esto bebimos una de estas como Isotónico. Gatorade isotónico de medio litro. Entonces realmente bebimos más de 1 litro ya en pocas horas. Así que ahora vamos a buscar quizá alguna comida aquí típica que podemos probar. Maíz negro. Wow, sí. Nunca lo vi como en persona. Fijaos el maíz. Qué color. Muchos frutos frescos, espárragos. Parecen pimientos de Padrón de Galicia. Parece, pero no sé. Ahí también hay aguacates, zanahorias, jengibre. Bueno, un poquito de todo. Ah, mi amor. Aquí justo tienen maíz cocido. Wow. Y fíjese maíz. el maíz también, el tamaño que tienen los granos. Ah, Hola. este maíz aquí así grande es típico de Perú. Ese choclo fresco. Choclo. Está seco, es maíz. Ah, Este choclo fresco. choclo fresco. Ajá. Cocido Cocido, sí. con agua y, Con queso. con agua y sal. Sí, hay en Brasil. Ah. Realmente con queso. Una mordida queso, una mordida choclo. Ah, Se come. ajá. Estoy viendo aquí en la puerta unas cerraduras. ¿Es para la buena suerte? Sí, para atraer clientes. Atraer clientes. Ah, muy bien. ¿Y funciona? Sí, te he dicho. ¿Funciona? Qué bien, qué bien. ¿Cómo me ve?
Bueno, es un estilo... Te queda muy bien. Me gusta este tipo de sombreros de este material, ¿no? ¿Cuántos gorros, eh? Yo que estoy siempre pensando en negocios, quizá tengamos que coger el contacto aquí de esta gente y tener una tiendita en Estonia con estos gorros y todas estas artesanías peruanas. ¿Crees que vendería? Porque en Estonia se usa mucho gorro. Sí, muchísimo. ¿Y cuál es el producto que más venden? En sí, variedad. Por Gorros, monederos. los monederos. Y es el precio, 3 monederos, Por 5 soles. 5 soles. Precio económico. Es un precio realmente económico. Sí, porque 5 soles es como 1 euro y algo. Sí. ¿Y cómo se llama aquí la tienda? Ah, ok. La tienda se llama Artesanías Rico. Artesanías Vicky. Ajá. Así que sabéis, aquí justo al ladito del mercado de San Pedro. Ahí se encuentra el mercado. Aquí es el mercado, Y aquí arriba. Y aquí está esta tienda con muchísimas artesanías que podéis venir aquí. Al por mayor y al por menor. Guau. Ah, ok. Pues muy bien, ¿cuál es su nombre? Ay, de mí, Rocío. Rocío. Pues muchas gracias por Ah, atendernos. Y vamos a continuar caminando. Acabamos de llegar ahora mismo al restaurante que nos han recomendado y que se llama El Samaritano. Entonces, vamos a ver qué comidas tienen y a ver si podemos probar algo que no hayamos probado nunca. Sí, tengo bastante hambre y quiero comer algo típico de Perú. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Adentro? Sí. Muchas gracias. Hola, buenas. Nos han recomendado este restaurante. Ajá. Fijaos, es un restaurante aquí Bastante rústica. bien popular, rústico, y que nos han dicho que las comidas aquí son muy buenas. Una pregunta. ¿El menú es un menú ya definido? ¿Cómo funciona? Es un menú económico de 6 soles. 6 soles. Sí. ¿Y qué tenemos? Esta sopa. Sopa de entrada, crema Es- de maíz. ¿Es una crema De con maíz? Sí, de maíz. Ah, qué interesante. Sí. ¿Esto es patata? Sí, es patata. Zanahoria. Sí, ¿Y apio. hay algún carne? Sí, de pollo. Pollo. Sí, carne de pollo. Sí. Muy bien, pues Y bueno. segundo al escoger. Segundo hay vale. diferentes Sí, opciones. segundo y diferente. Vale, Sopa de vale. entrada y segunda. Pues vamos entonces a empezar por esta sopa que tiene una pinta deliciosa. Provecho. Gracias. Muchas gracias. Nunca he comido una sopa de maíz. Tampoco va a ser la primera vez y tiene una pinta buenísima. Es como una crema, es así cremosa. Sí. Así que vamos a ver Y cómo vamos está. a pedir algo para beber también, ¿no? Exacto. Vamos a probar. Huele a maíz. Está rico. ¿Tiene sabor de maíz? Sí. Tiene sabor de maíz. Es rico. Pruébalo Vamos a ver, estoy curioso. ¿Qué? También tiene verduritas. Ujú. Qué bien. Tiene una pinta buenísima. Está muy buena. Y sí que tiene sabor de maíz. Sí, sí, sí. Nos han traído también un té, un mate, ¿no? De hierbabuena. Mm. Wow, es un sabor diferente y tiene también ya azúcar dentro. Nos han traído 2 platos que escogimos. Una carne de res con arroz y salsa, y otro plato
tiras de pollo, arroz y esta salsa que también tiene dentro, ¿lo que era? Que es un producto que se llama tarwi, que nosotros no conocíamos y nos han dicho que es muy típico aquí de la sierra, de la Sí. cordillera andina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sabe. Está rico, la salsa tiene un sabor muy bueno. Tienes que probar este tarwi. Vamos entonces a probarlo. Es un sabor diferente, ¿eh? ¿Sí? Tienes que probarlo. Mm. Aparte con esta salsa así, mezclada con el arroz. Sí. Bueno, buen provecho. Bueno, vamos entonces a disfrutar de esta comida. Hemos comido, la comida estaba buenísima, ha sido una comida simple, es un lugar simple, popular, no esperéis aquí si venís algo lujoso, pero estaba muy buena y el precio no os lo vais ni a creer. Ha sido la comida de los dos, con el té también que nos han servido, 3 euros al cambio, lo que son 12 soles. Así que si queréis comer barato y bien aquí en Cusco, veáis que tenéis una posibilidad aquí buenísima. Se llama El Samaritano, este restaurante. Y bueno, ya desde aquí nos despedimos en este vídeo de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Y pediros, como siempre, para suscribirse a nuestro canal, dar like, que estaremos siempre ya trayendo vídeos interesantes como estos. ¡Hasta el próximo vídeo! Chao. ¡Chao!